ustedes. Bueno, acá tenemos Andrea Macarena Hernández. Hay que ponerle la Andrea. A mí me cuesta porque me encanta Macarena, entonces no me termino de ajustar al nombre. Ella está junto con Alén Blanco haciendo un espectáculo que yo lo recomiendo de corazón. Digo, ahora me dice que hay ascenso. Yo subí como 60 escalones, no llegaba más. En la biblioteca de la Facultad de Derecho, entrando por Emilio Frugoni, se hace este espectáculo que se llama Casi Humanos, es texto y dirección de Sandra Macea. Es un espectáculo para mí hermoso, y ahora van a ver por qué le digo, porque yo me imaginé que era una cosa y cuando la fui a ver encontré otro texto. Yo no lo había leído, a veces me pasa con las obras que se presentan a Cofonte o que ganan, en este caso esta ganó en dramaturgia, una mención y me parece genial, y después se presentó a Cofonte para poder hacerla, y se llamaba originalmente Amanda y Lautremont, y yo me imaginé que era un encuentro entre dos escritores, pero la obra va mucho más allá, y creo que ahí es donde enganchamos, ¿no? Porque puede ser que Amanda Berenguer no la conozca todo el mundo, puede ser que a Lautremont tampoco, y el encuentro, no sé, les pueden... ¡Ay, pero estás ahí, Alén! ¡Ay, qué divino! Bueno, está. Ahí está el actor. Está, opiná desde ahí, si sí, podés. Mandá algo. Mandá data. Y Anaí, bueno, Anaí es la primera que se cuelga siempre en Teatro al Día. Y nos resultó más impactante, diría yo, porque para mí yo iba a ver ese encuentro entre estas dos personas y me encontré con otra cosa. Entonces, vamos a charlarlo con Andrea, el tema de cómo ser uno, ser otro, volver a ser ese uno, pero a la vez mantener la identidad, y después ese desdoblamiento que es un poco propio del actor, ¿no? Que vive varias vidas, pero también es un poco del decir, vos sos fulano, yo soy mengana, pero en este momento no soy, ni vos sos ese, ni yo soy esa. Entonces digo, entramos en un juego de identidades que a mí me resultó... yo creo que muy beneficioso para la imaginación de la gente, para jugar con eso, ¿no? Porque por momentos sos la escritora, por momentos sos una hija, por momentos sos una hermana, lo mismo le pasa a Alén, y muchas personalidades más, y por otro momento sos Andrea. Claro. Como corresponde, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros cuando vamos a ver una obra de teatro, vemos al actor, que sabemos cómo se llama, a veces no los conocemos, pero otras veces ya los tenemos muy conocidos, y sabemos que está interpretando ese rol, pero cuando lo estamos viendo a fulano o mengano, que es su personaje. Entonces no estamos pensando en Andrea o yo que sé, Alejandra Wolf o en la actriz que sea o en el actor que sea. Estamos pensando en ese personaje que es el que nos hace vivir esas historias, pero cuando ahí también se mezcla la propia personalidad, ahí ya entramos en otro juego, ¿no? Sí. Bueno, contame un poco tu proceso, porque el de Alén, si lo contás ahí, fenómeno, porque no tengo manera de saberlo, pero claro, digo, más o menos los procesos son parecidos, digo, en los actores, ¿no? Que están dentro de la misma obra, pero en el caso tuyo, por ejemplo, que además el vestuario, que no sé, acá, bueno, es de Sandra, yo me iba por pensando que podía ser, el vestuario es un vestuario que está precioso, muy clásico, pero se adapta a todas esas mujeres, sí, ¿verdad? O sea, no hay una necesidad más que sacarse o ponerse una chaqueta, digo, exacto, se mantiene todo el tiempo ese vestuario, no hay cambios, digo, como que claro, todos los personajes se adaptan a esa ropa, claro, y creo que ese es un logro, ¿no? Claro, y yo creo que además hay un tema de que hay una base de vestuario, es como si la base fuera... ponele que fuera el actor, porque no se llega tampoco al límite del actor, se llega a un personaje como anterior al actor,
Pero vos estando de negro, bueno, eso es lo que trabajábamos en la EMAD cuando yo tenía de docente a Coco Rivero. Nos decía, todos de negro, nos hacía ir de negro. Y todo lo que fueran cosas tuyas, personales, anillos, caravana, te los hacía sacar. ¿Por qué? Porque todo lo que vos tenés es tuyo y te representa a vos. Entonces, a vos, no al personaje. Claro, yo por ejemplo en Casi Humanos estoy de negro como base. Sí. Y el negro hace que yo sea un ser neutral. Y entonces cualquier cosa que aparezca es un elemento que arma otro personaje. Está bien pensado eso. Claro, yo lo pienso por ese lado, por eso también se eligen estos colores. Alén tiene una ropa más clásica, de camisa y pantalón, pero también es totalmente neutral. Pero es clásico, porque camisa blanca, saco negro, o sea, es algo muy... Pantalón creo que negro también. A ver, besos enormes, entro 5 minutitos, pero no me puedo quedar, porque está trabajando, sí. Entonces está ahí. No, te entendemos. Y él también tiene un cierto clasicismo en lo que tiene que ver con los colores, porque blanco y negro son dos colores que es igual que para la mujer, ¿no? En el caso del hombre sigue siendo clásico. Claro, entonces ese hombre y esa mujer podrían ser cualquier hombre y cualquier mujer. Exacto. Entonces eso es lo que pasa. No la determina la ropa. Claro. Ni tampoco una época, porque si se quiere tu vestido es clásico. A lo mejor me decís, no, pero yo este vestido no me lo pondría porque no es mi estilo. Claro, eso puede ser, pero digo, es un vestido negro y un vestido que es negro sirve... Le pones un collar, le cambias, vos tenés un cambio por ahí en un momento, y viste que el negro reayuda porque le queda todo bien, digo, es clásico. Exacto. Entonces clásico, hay algo bien característico de esta obra que es, vos sos una materia prima, o sea, podrías ser cualquier persona, podrías entrar y salir, ¿no? Y me parece que es como estar como el negro o el clásico de Alén, es como estar dispuesto a ser esa plasticina que se va transformando en distintas cosas, ¿no? También, bueno, mucha gente que la vio, yo no les quiero como spoilear, porque si hay algo que... pero está bueno, digo, porque es una obra que si no la ves, hay cosas que no las vas a entender. Claro. Digo, uno las dice porque vos la haces, yo la vi, pero digo, si no la ves, hay cosas que hay transiciones que no se pueden explicar, porque son minutos. Claro, o segundos directamente. O segundos, sí. Claro. Entonces, Entonces, o sea, no les quiero contar lo que pasa, porque sí, creo que la obra, una de los grandes factores que tiene es la sorpresa. Claro, exacto. Justamente, la obra esta, el Casi Humanos, exactamente, sorprende todo el tiempo. Sí. No hay forma, hasta el final de la obra no sabes lo que va a pasar, pero no te podés imaginar lo que va a pasar, y eso es lo que creo que está buenísimo y mantiene atento. Porque hay una sucesión de cosas que van ocurriendo, ¿no? O sea, van ocurriendo cosas en el transcurrir de la obra que nosotros no esperamos, porque todos son golpes sorpresivos, ¿no? Desde el comienzo, como yo te decía, porque uno imagina que va a haber un encuentro de dos escritores, se encuentra con que no comienza así y tampoco sigue así, en un momento se da algo, pero digo como que las transiciones también, yo pienso que para ustedes eso de entrar y salir de los personajes es lindo, ¿no? Sí. Cautiva, pero a la vez hay que tener una cierta alerta en los momentos, ¿no? Porque estás siendo uno, después pasas a ser otro, y es todo como rápido, ¿no? Que se procesa, no hay un tiempo, digamos, bueno, primer acto esto, segundo acto ahí, no salen de la escena, están todo el tiempo en la escena. Bueno, y Alén Blanco justamente es uno de los personajes que pasan, no sé si pasa 1 segundo o 2 segundos, y pasa un personaje al otro inmediatamente. Yo te diría que con una respiración. Yo creo que el cambio es más de la respiración en el eje, como hablábamos en la EMAD en clase, cuando vos tenés el eje del personaje, el eje corporal interno del personaje. Cada personaje va a respirar distinto, por ejemplo. Capaz que es algo imperceptible, pero vos ya cambiaste la respiración más lenta y ya sos... Pero hay miradas también que se cambian. También, hay un tema también que tiene que ver con la gestualidad, con el cuerpo, aunque sea chiquito. Una milésima de segundo, ya cambia la mirada. Ya te cambia la parte, digamos, todo el efecto corporal, ¿no? Que vos decís...
Te cambia todo, claro, No, si vos cambias la mirada, te cambia todo el eje corporal. Todo. La respiración también ayuda a eso. Por eso te decía, son milésimas de segundos. Por ejemplo, Alén tiene unas transiciones de bastantes personajes. Cuando la vean, porque van a ir, Sí. supongo. Sí, van a ir Cuando la todos. vean van a ver la cantidad de cosas que pasan en pocos minutos. Porque ¿qué dura la obra? La obra, 1 hora y 10. 1 hora 10, sí, sí, sí. Y Digo, ahí y- mucha gente pasa por ahí. Y en eso, claro, pasa mucha gente, tanto ellos como ellas, ¿no? Sí, Pero además están ellos, personas, ¿no? Claro. Como personas que son. Entonces digo, es una de las pocas obras, porque yo he visto obras donde se juega con eso, ¿no? Pero en esta son transiciones, son escenas que no son tan chicas, pero las transiciones son breves. sí. Entonces son breves las transiciones y entramos en otra historia que uno apenas dejó esa y se tiene, porque uno como espectador se tiene que ubicar, ¿no? Claro. Se tiene que poner el pienso, Claro. ¿no? De que, no, ahora es esto. Claro. Entonces digo, esa es lo interesante que Sí. tiene, ¿no? Porque cada trama, cada historia, digamos, que están contando estos dos personajes, que a su vez son personas, digo, y los humanos que conocemos, y ellos mismos se definen también, ¿no? O sea, que hay una definición de decir, ¿por qué saludar también? Eso está buenísimo. Claro, esa parte ¿qué está- somos, no? ¿Qué somos? Claro. Claro. ¿Por qué saludo? Bueno, Saluda- en varias obras de Sandra Macera, así como en Danza con Personajes. Bueno, yo te iba a decir, Sí, Danza con también. personaje es la que se me vino a la cabeza. Exacto, aparece la pregunta del personaje mismo, de quién es, Sí. qué es, ¿no? O sea, la A mí conciencia. esa me fascinó Aparece también. la pregunta, la conciencia del personaje de sí mismo. Me encantó, esa obra siempre se la nombro a Sandra Sí, porque es re lindo me eso. encantó justamente, acá es una dramaturga, Sí, también. y los personajes, la vida que tenían ahí te explaya un poco, Sí. ¿no? Pues dice, la vida, mientras estás en la historia existís y no te incluyeron en ese cuento, No existís. y si te moriste, dejaste después de estar en la historia. Entonces Claro. digo, es todo un recurso muy bueno que enseguida que yo empecé a ver y a lo que vi esas transiciones, me vino a la cabeza enseguida Danza con Personaje, que además me había fascinado. Bueno, Danza por la un dramaturgia. personaje, el personaje mío se ponía un vestuario que encontraba en un camarín cualquiera y se transformaba Exacto. enseguida. Y la autora, ¿Qué es lo que le pasa a los a la persona Sí. que es el actor, la actriz, que se disfraza. que se sí. pone otra ropa para hacer ese otro? No sé, mañana te toca hacer de María Estuardo y te vas a poner esa ropa, vas a hacer, y después cuando te lo saques vas a volver a ser Andrea. Claro. Lo que pasa es que nosotros espectadores nos quedamos con el espectáculo y dentro del espectáculo nos quedamos con los personajes que entonces decimos, viste qué bien que fulana hizo pues somos conscientes que están Claro. haciendo otra cosa, pero digo, por eso a mí a veces me costaba cuando eran obras de un peso dramático fuerte, ver que por ahí, digo, vos terminabas de verlo, terminabas recontra compungido, no habías llorado, bueno, yo lloro en las obras que son muy dramáticas, habías llorado o te habías sentido, y de repente vos salías y después veías una foto que estaban todos de lo más risueño, y yo decía, ay, ya se les fue el efecto, Claro. porque claro, para un espectador ese dolor es ese personaje. Claro. Entonces cuando volvés, me pasó, me acuerdo con Telaraña, con uno de los actores, Anthony Allan, que yo salí con esa mirada, viste, que yo decía, Betty, vamos a caminar todo Mercedes, la miradita de ese muchacho nos va a perseguir, voy a llegar a casa y voy a mirar abajo de la cama. Ay, sí. Y a lo que hago así en la calle del Estela ahí, lo veo, es le digo a Betty, es este chico, y estaba tomando una cerveza artesanal, el muchacho había salido una función que para mí me ha sido desgarradora, me acerco y le digo, ¿estás bien?
Ay, no te puedo creer. Y me dice, hola María Rosa, sí, bárbaro. Ay, pobre, le habían dado como en bolsa y yo no había sufrido tanto, le habían matado, le había pasado de todo. Y vos salís con una angustia, ¿viste? Porque son esas obras que la dirección te lleva a que te entren tanto también Claro. esos personajes. Claro, salimos las dos hechas pelota, ¿no? Y diciendo, qué trabajo, que no sé qué, que la mirada. Cuando hago así, ay, ¿estás bien? ¿De verdad estás bien? Sí, Y sí. él estaba bárbaro tomándose una cerveza. Pero te queda eso, Sí. ¿viste? De que vos salís, porque a mi espectador muchas veces pasa, ¿no? A veces está como el efecto sorpresa también, que vos no sabés cuándo va a terminar la obra, y a veces le dan un cierre que te deja como impactado, ¿no? Sí. Pasa algo que vos no esperabas. Y entonces como el aplauso, no es que vos no quieras aplaudir, pero asimilar como que te cuesta un momentito, Claro. ¿viste? A veces viste que la gente no aplaude enseguida y yo pienso, los actores pensaban, no les gustó, no aplauden y después viene el aplauso. Pero claro, nosotros vemos también que muchas veces están emocionados los actores porque acaban recién, pero enseguida están tan bien, a mí no me parece que tendrían que por lo menos simular para que nosotros no fuéramos así tristes, no diciendo todo lo que hicieron. Ay, sí. Digo, pero hay obras pero yo me acuerdo de Danza con Personajes y yo decía, qué cosa más genial el pensar lo que hay atrás de, ¿no? Sí. Porque en general te presentan los personajes como en Casi Humanos, ¿no? Te presentan los personajes, pero todo ese atrás que tiene, uno no lo piensa como espectador. Claro. No sé, no pasa por tu cabeza pasa que fulano y mengano van a hacer esta obra, pero vos no pensás que en algún momento te vas a encontrar con ellos como ellos. Claro. Siempre pensás que vas a ver otros personajes que van a representar, pero claro. nunca que se van a autorrepresentar o mostrar, ¿no? Claro. Ese juego no lo pensás y enseguida se me vino a la cabeza, estando ahí mismo, ¿no? Se me vino Danza con Personajes. Sí. Pero esta Casi Humano llega a un nivel más todavía que Danza con Personajes. Va más profundo. Porque llegan incluso, no vamos a contarles, no. pero llegan incluso a tener conciencia de quiénes son las personas. Como decir, o sea, quiénes son las personas que están representando. Entonces hay como un montón de capas. Claro, porque no es solo decir yo soy yo, claro, pero por momentos soy otro, sino que yo soy yo, pero fulano, mengano, sultano, digo, como que hay otro reconocimiento de eso, ¿no? Es como más profundo todavía. Claro. Aunque yo sigo diciendo, ¿no? Que Danza con Personajes fue una obra de la primera, digamos, de Sandra que más me impactó, de las que vi, porque otras sí pueden tener historias, como el Hotel Blanco, digo, o un montón de ellas, una que hizo, donde había un papel, se hacía allá no me acuerdo el lugar, como era, Martínez, un club o una sede de Martínez Moreno, me acuerdo, que era sobre la recreación de Sara Bernard y también Florencio Sánchez, que se encontraban, pero ahí eran personajes, digo, creo que cuando empezó, no sé si es un proceso, pero como a mostrar un poco más el atrás, ¿no? O la verdad actoral fue con Danza con Personaje y con esta. Me parece que son las que están más desde ese lugar. Después las demás sí, son ficciones, sí, todo. Tulipanes para Hermín, todas esas, o Ana Frank, pero me parece que en ninguna se muestra tan nítidamente la conciencia del personaje de ser un personaje, ¿no? Exacto. Claro, exacto. Y además aparecen en la obra un montón de personas que sí existieron, de autores reales uruguayos, que eso me parece que es una parte muy interesante también, pero que
Yo creo que es para todo el mundo esta obra, porque no tenés por qué haber leído, ni saber quién fue, ni Amanda Berenguer, ni Isidore Ducas, ni, bueno, el Conde de Lautréamont, que mucha gente le conoce así, o Florencio Sánchez, o Armonía Somers, o... No tenés por qué, solamente podés ir a ver la historia directamente, Claro. y esos personajes aparecen y capaz que no los conocías y decís, ah, mira, bueno, capaz que leo algo sobre esta, Claro, sobre esta eso autora, pasa. porque no la conocía y me parece interesante, por ejemplo, Sabés que ¿no? esas cosas pasan muchas Claro. veces cuando he visto obras, por ejemplo, sobre Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Sí. Y gente que escuchaba cosas que decía el actor, que había escrito, que decía, y se quedaron con ganas de conocer más. Eso pasa cuando son personajes de la literatura o de la Claro. historia, ¿viste? Interesa, entonces Sí. la gente o descubren personas que no conocían, porque eso puede pasar. Digo, Casi Humano, si no leen nada y lo van a ver ahí, no sé lo que esperan encontrar, porque de repente 12 medios macabros que andan por ahí, Sí. digo, no se sabe. Lo que yo les digo así que yo lo además tiene unas luces preciosas y tiene una música hermosa la música. Sí. Y además cuando entren van a tener que esperar un ratito. Y además la música es toda de compositores uruguayos Exacto. también. Bueno, Entonces, eso está muy bueno, ¿no? Eso está muy bueno. Tenemos muchos compatriotas que aparecen en escena de distintas formas. Claro. Y además, además de que los que no conocíamos, por ejemplo, yo nunca había leído a Amanda Berenguer antes, la podemos conocer a través de la obra y no necesitamos ya haberla leído de antes, No. porque Sandra justamente lo hace para que todo el mundo pueda comprender la obra y te cuenta además quiénes eran estas personas, Claro. ¿no? ¿Quiénes eran? Por ejemplo, Isidore Ducas, que murió a los 24 años. Y además nombra al esposo de Sí, claro, Amanda, José Pedro Díaz. Claro. Si no lo Yo conocen, lo tuve bueno. de profesor en la Sí. Facultad de Humanidades, pero era un tipo, me sacó el sombrero, fuera de serie, digo, como buena persona, ¿viste? Claro. Porque más allá de las dotes que tenía, gozaba de un respeto impresionante dentro de la facultad por su calidad y ella en su momento también, Claro. lógicamente. Pero José Pedro Díaz es un top, digo, ¿no? Sí. Se le consultaba siempre, ¿no? Y era súper, además, tipo humilde, o sea, nada Sí. pero se hace referencia, entonces uno a veces se sonríe, no por la situación, sino porque escucha nombres, ¿no? que uno Sí. conoció o de referencia, pero que vio, digo, y es muy ilustrativo eso también. Además, Sí. el hecho de que esa obra que ella escribió, que imagino que debía ser una masa brutal, porque claro, en el momento que se escribió, Sí. no sé cuántos capítulos tenía, era así como interminable, cuántos actos tendría, pero además la opinión de él, ¿no? Claro. Como que la podría mejorar, Claro. no es lo que espera Claro. alguien que muestra algo que le digan, en general espera que le diga fabuloso, divino, te salió muy bien, pero no que la puede mejorar. Claro, exactamente. Me causó mucha gracia porque yo pensaba, yo no creo que lo haya dicho desde el punto de vista de un punto de vista machista, lo habrás dicho desde un punto de vista académico por lo que leyó. Claro. Digo, como que de repente, claro, la rama de ella no era el teatro, Era más justamente. la poesía. Claro, entonces Claro. yo tengo ahí un libro enorme de ella que me habían regalado, y es todo poesía, obviamente, Claro. ¿no? Y entonces, claro, hacer teatro, Sí. digo, es como una disciplina distinta, Claro. ¿no? Entonces, claro, el debut, creo que fue debut y última. Fue creo la que única fue obra la única. que escribió. No Sí. voy a mejorar, habrá dicho, Claro. sigo con Claro. esta. Entonces aparecen muchas personas muy interesantes en la obra y además yo creo que tiene mucho humor. Bien. Es una comedia dramática, obviamente los personajes pasan por una experiencia que yo creo que mucha gente le pasa, porque mucha gente se sintió identificada con esta incertidumbre que viven los personajes. Esto que uno se puede preguntar todos los días,
quién soy, qué estoy haciendo con mi vida, estoy haciendo lo que quiero con mi vida, alguien decide por mí o yo estoy decidiendo. Porque eso pasa. Eso pasa de cierta forma, sí. En una escena, digamos, donde claro. cambian, las identidades, ¿no? Claro. Pasa a ser otros, donde ahí él creo que interroga a ella, ¿no? De una manera medio fuerte, ¿no? Claro. Y sí, porque es verdad, digo, a veces nos acostumbramos a hacer determinadas cosas, a usar determinadas, por eso uno dice, usa todo, porque está, pero hay una escena que pinta muy bien lo que es el acostumbramiento a algo, claro. ¿no? El estar dentro de un molde determinado, sí. Y cómo te modela de alguna manera, porque creo que hasta casi todo nos pasa, ¿no? Que te identifican con algo y no te sacan de ahí. Esa identificación social que yo digo, ¿no? Ah, vos haces esto, vos sos esto, o vos vivís acá, o vivís... Y no sé por qué imaginan sin saber cómo es la vida de uno. Yo nunca me llamó tanto sorpresa que una vez me hicieron una definición mía que no tenía nada que ver, digo... Con lo que vos sentías de vos misma, claro. No, porque no era tampoco así, digo, porque claro, a vos te ven. Es como yo siempre digo, la mirada del otro, ¿no? Sí. Vos vas a ver una obra y bueno, la dramaturga siempre tiene, y los actores tienen la mirada del otro, que a veces coincide y a veces no tiene nada que ver, claro. ¿no? Porque de repente quisieron escribir una cosa y vos imaginaste otra. Yo siempre me acuerdo una vez con Denevi que me pasó. Yo escribí todo eso que vos viste. Porque, viste, uno de repente a veces ve un espectáculo y deja volar un poco la imaginación, sí. ¿no? Dice, mira, escribió eso porque seguramente pasó y capaz que nada que ver. Digo, pero no te lo dicen como en el término de reproche, sino sí. Porque mira todo lo que encontraste, yo que sabía que cuando escribí pudiste encontrar, y bueno, sí. Pero es como cada uno interprete, claro, por eso aparte, digo, cada uno tiene una interpretación de las cosas diferentes, claro, ¿no? Y aparte un artista cuando hace una obra después ya no le pertenece, ya le pertenece a la persona que recibe esa obra. Exacto. y se la apropia, ¿no? Y seguramente vos habrás encontrado, no sé, digo, por WhatsApp o personalmente o por teléfono o de alguna manera devoluciones que te hicieron y que seguramente la de Juan no es igual que la de Pedro ni la de María, de repente claro. Vivieron experiencias distintas, ¿no? Claro, bueno, Camila Carvajal desde el lugar que se paga cada una. Claro, Camila Carvajal, una directora de teatro. Sí, cómo no, de Verde Teatro. Perfecto, ahí va, de Verde Teatro. Ella vio la obra, vio Casi Humanos y me dijo, además, lo gracioso, ella sabe, me dice, además vos trabajás en esa biblioteca. Porque lo que Camila conocía, que no conocían otros espectadores, es que yo trabajo en la misma biblioteca en la que actúo. Entonces eso me dice, ese es otro nivel de realidad, me dice, que yo lo conozco, pero que capaz que otros espectadores está bueno no. También. Pero ella quedó sorprendida, por eso me dice, además esta chiquilina trabaja en ese escritorio, me dice. Porque yo, para la gente que no sabe, trabajo en la biblioteca de Facultad de Derecho, en el mismo lugar donde hacemos la obra. Entonces yo estoy todo el día ahí adentro, como si viviera ahí adentro. Claro, sí, porque y es muy gracioso porque los horarios de biblioteca los horarios son largos también, claro. Claro, y bueno, entonces estos personajes que en realidad... Y hay también como una familiaridad, porque bueno, más allá de que vos te vas acostumbrando cuando, bueno, ensayamos, capaz que a veces tienen la suerte de ensayar en el mismo teatro o eso, y otras veces no, otras veces ensayas en otro lugar, pero además que ponele que tuvieran suerte de ensayar ahí alguna vez, sí. A eso se le suma que es el lugar donde vos trabajas, o sea, es como tu hábitat, como que lo hicieras en tu casa, porque viste, es como... Que pasa algo de eso en la obra, se habla de si es la casa o no es la casa, qué es ese lugar, qué es, dónde están en realidad, y si importa realmente dónde están, o si importa qué son, si son lo que creen que son o no. Y qué es lo que hacen, ¿no? Claro. Digo, a veces importa más lo que estás haciendo en ese lugar que el lugar mismo, ¿no? Claro. Digo, pero a la vez acá como que se entrecruza todo, porque eso que dice Camila tiene mucha razón, porque además
hay un conocimiento previo del lugar, no porque hayan Claro. ensayado alguna vez, sino porque estás involucrada directamente con ese espacio, Y la gente que, que no es lo común. claro, la gente que conocía esa faceta mía le daba mucha gracia y decía, pero encima todo lo que va pasando, y además ella trabaja acá, era como muy gracioso. Es como otra identidad Es como- más. Sí, sí. Es otra manera de identificarte o para todos los cambios que se van sucediendo se agrega ese además, Sí. ¿no? No solo actriz, no solo Andrea, sino además bibliotecóloga sí. de ese lugar. Entonces, Exacto, claro, sí. son varios cruces que tenés Claro. de identidades con el Exacto. espacio, ¿no? Además el espacio lo conoces. El espacio lo conozco. No ya. sé si se cambió alguna disposición. Se a lo cambiaron mejor algunas cosas, pero en general el mobiliario es ese mismo. Es ese. Y además está... que es una belleza. es divino, es como... se parece a la biblioteca de Harry Potter, de la Ay, película. sí, ¿sabes que sí? Toda de madera, es divina. Si van, o sea, los invitamos obviamente. Lo que es... Es precioso el lugar, tiene una energía divina y además el hecho de que haya, en esos estantes hay miles de voces de miles de personas distintas y personas que una al lado de la otra pensaban capaz que algo totalmente opuesto. diferente. Entonces eso es, me parece que coincide mucho con la Arriba, obra. vos que vivís ahí. Yo que vivo ahí. Ay, Ay, no. arriba de cada estantería, digamos, Sí. ¿no? Que están juntas, pero a la vez separadas Sí. porque están remarcadas, ¿no? Una, otra. Sí, Hay un número de siglo. sí, números romanos. Es exacto. Son Eso. son un orden de los libros antiguo, de una colocación que se llama colocación fija, que son libros que no tienen etiqueta, son antiguos. Claro, están porque yo atrás. vi que lo que hay abajo había algunos con etiqueta, pero Claro, arriba casi esa no. parte es de material antiguo, digamos, se saca, se utiliza, pero más por los investigadores o los docentes, Claro. porque es material más antiguo. ¿Qué pasa? Como que ese no sale de la universidad. Se presta de la a biblioteca. los docentes, sí, se les presta, Claro. pero es menos que otro material que circula Claro. más. Pero, aunque es muy gracioso esto, pero los números romanos coinciden con los libros que están atrás, que en realidad no se ven, porque hay dos filas. Hay de dos libros. filas. Yo lo noté en Eso. una que estaba un poquito despejada. Que hay libros que tenía atrás. libros Entonces tenés atrás. los libros más ocultos, que son los más antiguos, Claro, tienen atrás. esa colocación. Y también, para mí coincide todo con la obra. Vos tenés unos autores que capaz que eran más de renombre y otros que capaz que no los conocían tanto. Exacto. Bueno, y Sandra acá saca a la luz un montón de autores que yo creo que eran conocidos todos los que ella nombra, Sí, pero hay sí. gente que no los conocía. Entonces, para esa gente son nuevos. Claro. Y eso es lo que está buenísimo. Porque, claro... Yo observé, no podía mirar mucho para arriba porque ustedes estaban abajo, Ah, pero ¿sí? se me fueron los ojos. Dije, qué divino que está este tallado de números romanos. Sí. Pero yo, claro, no podía seguir mirando, pero me supongo que seguía. Y por el orden, creo que venía así el orden, ¿no? Sí. Y me pareció algo precioso. Es como que arriba de cada lugar donde estaban los libros, porque son grandes, pero no tan grandes, no quedan marcados, eso quedó totalmente marcado, Sí. y arriba el siglo, y me pareció sensacional. Además eso. vos no sabés si los personajes de la obra no están adentro de alguno de esos libros y Muy capaz que todas probable. las funciones el autor decide que son otros distintos. Ah, Eso es bueno. lo que ellos plantean. Esto es lo último que nos van a hacer Claro. o mañana somos otros. Entonces yo creo que también un Se poco juega en mucho la con vida, eso, ¿no? vos misma decías cuando saliste que me dijiste, los roles que cumplimos todos los días nosotros en nuestra vida. Nosotros ahora soy espectador. Después Exacto. mañana capaz que soy docente y estoy al frente de una clase. Claro. Después estoy sentado en el ómnibus callado y nadie me Pero es conoce, que paso uno desapercibido. tiene eso lo Miles hablaba de el otro roles. día con alguien que también estaba presentando un espectáculo, de todos los roles que uno tiene, porque a ver, nosotros de alguna manera, digo, la palabra actuar a veces suena como que fue algo ficticio, pero de alguna manera nosotros tenemos distintas actuaciones al correr del día, porque a ver, yo cuando me levanto, ni me quieran ver con los pelos parados, pero cuando yo me levanto y estoy ahí en la cocina, cocinando para el mediodía y eso, soy Marita la que cocina.
digo, en ese momento. Y después soy la que me hago el desayuno y después soy la que me voy o a Cofonte o me pongo a escribir una crítica. Digo, después soy la que estoy con la gente en Teatro al Día, que los recibo a todos por igual. Digo, hay gente que conozco más, que conozco menos y que trato de conocer. Después uno es un espectador en una sala de teatro. Después uno interactúa de repente con los actores, saludándolos, hablándoles. Después uno vuelve a la casa y es la persona de adentro de la casa que convive con su hermana o con otra persona. Entonces digo, somos muchos, somos una cosa cuando estamos profesionalmente actuando, otra cuando desde la docencia estamos impartiendo algo, otra cuando estamos en un rol doméstico, digamos, dentro de nuestra casa, otra cuando estamos leyendo y estamos tranqui. Digo, siempre somos nosotros y un montón de otras, no personas, pero de momentos que atravesamos que nos hacen cambiar pero es algo que nosotros no lo estudiamos como los actores, son cosas que son espontáneas. Digo, yo acá hablo de Teatro al Día y dentro de un rato seguramente me ponga a hablar con mi hermana de cualquier otra cosa. Entonces digo, son todos roles que sin darnos cuenta vamos cumpliendo y lo ve de repente el de afuera o no toma conciencia, pero cuando nosotros vemos a los actores que se van desdoblando en otros, es como que nos veamos también a nosotros, de alguna manera. No digo desde un punto profesional como lo hacen ustedes, pero digo, de alguna manera somos un montón de personajes. No nos damos cuenta porque ya te digo, es algo que automáticamente uno lo hace y no se da cuenta. Uno imagina que yo soy así en mi casa todo el día. No, porque haces distintas cosas aunque estés en el mismo espacio. Cumplís distintos roles y además hay como una teatralidad cotidiana que vos te armás de cierta forma o de otra para tus distintos roles o para las distintas personas con las que interactúas. Entonces yo creo que por eso la gente se siente muy identificada. Vos si das una clase agarrás un libro o abrís el libro y hablás de una manera porque tiene lógica, no es que vos estés impostando una voz, porque no, pero vos cuando das una clase de una forma determinada para que la gente te entienda, pero a la vez estás interactuando con esos alumnos, le estás de alguna manera proyectando conocimiento. Entonces no es la misma que está comiendo una milanesa y charlando con alguien, obvio, porque aunque nosotros digamos, no, yo en la vida no actúo, yo soy así natural, sí, naturalmente, sin darte cuenta pasás por otros procesos. Exacto, eso que hablábamos del eje interno, ¿no? La respiración que cambia, la mirada que cambia. Uno va cambiando durante el día sin darse cuenta. Va asumiendo distintos roles y eso es lo que pasa un poco en la obra y además hay bastantes sorpresas y bueno, y lo que decía del humor, que para mí es muy graciosa, a mí me da mucha gracia porque hay humor, es más, no de chistes sino de situaciones. No, acá no hay chistes, son situaciones que para mí son muy graciosas realmente, porque es una comedia, claro, un tipo de humor que a veces hay gente que lo capta más o gente que lo capta menos, pero las situaciones son, a veces quedas, ¿qué está pasando? Claro, porque a veces tienen esa cuota de cosa como, no logro, ¿cómo hizo esto? Pero ¿qué pasó en esta casa? ¿O qué le pasó a estas personas? ¿No? Digo, todas esas cosas que tienen esa cosa como socarrona, ¿no? Que está media oculta en cada personaje, pero que en algún momento dice, mira lo que le dijo. Una cosa así, ¿viste? Digo que no es eso como para reírte, te sonreís detrás de algo que viste que tiene cierta cuota de picardía, si se quiere también, y bueno, ¿no? Cuando los personajes son más inocentes también. Se preguntan cosas de sí mismos, pasan cosas muy graciosas también. También te pregunta así, pregunta esto. Por ejemplo. Digo, pero no se dio cuenta, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces decimos, como de inocencia, ¿no? Exacto, también. Tiene mucho humor también y además es dramática. Tiene como tiene, porque además tiene pasajes y tiene
situaciones también, ¿no? Pero por ejemplo, ese juego de identidades que se empieza a dar con la obra, digo, te deja como en alerta, ¿no? Porque, ¿y esto por dónde va? Porque a mí me pasó eso cuando la empecé a ver, no dije, ay, esto. Y ahora, no te lo esperabas. No, claro, no, y esto, y ahora, decía yo que, a ver, y digo, vos te lo vas preguntando como algo normal dentro de cuando ves una obra, ¿no? Sí. Ay, esto ahora, ¿qué pasa? Y ya como que no terminás de cuestionarlo cuando ya sigue, Claro. ¿no? Cuando ya pasó para otro plano, entonces ya ahí ya después no te preguntas más porque te das cuenta cómo viene la mano. Claro. Pero digo, en primer momento hay como un efecto sorpresa, ¿no? Sí. A mí me parece, Sí. para el espectador que iba en busca de una cosa o pensando algo y se encuentra con otros tipos de cuestionamientos Claro. que no los esperaba, ¿no? Claro. Entonces creo que ese juego está muy, muy bien dado. Y bueno, tiene una dirección que me pareció muy acertada para poder seguir todo el derrotero que tiene, ¿no? Exactamente. Y de la manera en que ustedes se van presentando, ¿no? Claro. Porque, a mí se me hicieron creíbles los personajes. Digo, de repente a otra persona no, a mí en lo personal yo me creí lo que estaba pasando, digo, porque son distintas situaciones, distintos momentos y distintos personajes que se representan, entonces como que te tenés a veces en una fracción muy chiquita, te tenés Sí. que dar cuenta que ya pasamos a otra cosa, ¿no? Claro. Y eso es, yo creo que eso es lo ingenioso que tiene. A mí Claro. me resulta muy ingenioso eso, y que ustedes lo hayan captado y lo hayan desarrollado bien, ¿no? Porque a veces es difícil, pero a mí me pareció... Y además ese muy- cuestionamiento de cuando estás en el mundo, quién sos, qué haces, eso que Exacto. hablábamos, que había una cosa que dice Sandra, que me dijo a mí una vez, me pareció muy interesante. Por ejemplo, ella decía, Hamlet no fue un niño de 4 años nunca, porque Hamlet en el único momento que realmente existió fue el momento en el que se cuenta sobre él en la obra. Por ejemplo, Hamlet, ¿no? Estoy poniendo un Sí, ejemplo. su juventud. Claro, Porque su no juventud. conocemos qué pasó Hamlet antes. cuando era chiquitito. No, porque Hamlet nunca fue chiquitito. Solamente existe en el papel Para Shakespeare nunca fue donde chiquito. está. Que es un planteamiento de danza con personajes también. En el papel, el personaje es tinta. Esa Exacto. tinta existe solamente si es representada o si, bueno, si es leída e imaginada también. Claro. Pero Pero el si momento, no cerrás, cuando cerrás el libro, el personaje quedó ahí atragantado, claro, no hay y manera. existe solamente en esos límites de realidad existe. Exacto. Fuera no existe, no se sabe qué No. hizo al otro día. No. Terminó y el personaje va a estar Tampoco ahí. sabemos lo que pasa con estos personajes cuando termina y cuando nos vamos, porque hay una cantidad de personajes y no le podemos seguir la huella a cada uno porque no tenemos Claro. idea. Digo, nos dejan, sí, creo que cada uno deja un interrogante, ¿no? Claro. Digo, no nos terminan de cerrar las historias, creo que quedamos con el interrogante del día después. Claro. Nosotros lo vamos a tener, Claro. la podemos ver 100 veces la obra y siempre nos va a dejar el interrogante. Claro. Porque no es que se modifique y en otra se va a revelar qué es lo que pasa después que termina la obra. Claro. En Danza con Personajes sabemos que hay personajes que están prácticamente muertos porque de momento si no figuran no existen. Claro. Y si figuran y por ahí en un momento la autora los borra, desaparecieron también. Claro. Está Entonces ese digo, juego. es un mecanismo como perverso para el personaje. Claro. Si está y está representado, vive. Ahora, Y si no, y si el si momento no, que el autor decide que no está, o que el autor le corta 3 parlamentos, ya ahí no habla. Exacto. Y eso pasa en la obra, se cuestiona también, que pero Sí. no puedo hablar más. Lo Claro. que tengo para decir es esto. Exacto. Entonces, me parece que es un juego muy interesante y te hace pensar muchas cosas. Sí, Como sí. alguien estará controlando lo que hacemos, o estamos decidiendo realmente, o
¿cuándo decidimos realmente? ¿Cuándo ¿no? decidimos realmente o no? Digo, sí, yo me acuerdo hace muchos años que vi algo y tenía ese vínculo, ¿no? Con cuándo es que nosotros decidimos lo que hacemos. Claro. Digo, si el hecho de que yo me haga el café lo estoy decidiendo yo, lo está decidiendo mis ganas internas, mecánicamente alguien me dijo andá y toma un café. Digo, es un juego medio psicológico que se plantea, ¿no? Porque hay cosas que nosotros hacemos y después hacemos, ¿yo por qué hice esto? ¿O para qué hice esto? Si no le encuentro el sentido de por qué lo hice. Claro. Digo, lo decidiste vos, eso de es tu voluntad o es la voluntad de otro, eso Claro, se cuestiona, eso ¿no? mismo. En lo que hacemos muchas Bueno, veces. pasa en Beckett en una obra que se llama Play, que son 3 cabezas en urnas de 3 muertos, que están muertos, pero a través de una luz que les aparece así, empiezan a hablar y a repetir lo que les pasó en la vida, que son el marido con la mujer y la amante del marido. Son ellos 3 que están muertos, después de muertos siguen repitiendo la misma historia para siempre, y eso hablan solamente cuando se les prende la luz. Si la luz se apaga, no pueden hablar más. Es como, hay alguien decidiendo, llamale Dios, autor o quien quiera, sobre cuándo hablas y cuándo no hablas. Y si no, si yo te saco la luz, no hablas más. Entonces hay ese juego de títere. Como cuando existís y cuando no existís, Claro. ¿no? Porque del momento que ya no tenés voz, digo, no lo digo, no estoy hablando de eso en referencia a alguien que es mudo, no, lo estoy diciendo cuando te dejan sin voz en un escenario, porque ya tu papel se terminó. O en este caso, por ejemplo, ¿no? Que vos decías de Beckett, es como tenés que esperar que venga la luz, siempre en Beckett esperás algo, ¿no? Tenés que esperar una luz para que te ilumine para poder existir, si no, no existís. Entonces digo, es un juego y además te moriste y seguís repitiendo lo mismo. La misma historia. Digo, como que no cambia después de muerto. Exacto. Y Sandra Macera juega, yo creo que un poco con eso, hay alguien decidiendo sobre tu vida, sobre lo que haces. ¿Realmente lo estás decidiendo vos o no? Y Sandra juega con los personajes, yo creo que juega mucho con esa idea. Sí. Yo creo que los dramaturgos son de alguna manera grandes titiriteos, ¿no? Porque de alguna manera están manejando vidas que no son las propias, son las que ellos crearon, imaginaron, y bueno, y de alguna manera los actores, no de alguna manera, los actores las representan, esas personas que son actores las representan, y las representan de acuerdo a determinados parámetros, ¿no? Claro. Entonces de alguna manera es más voluntad del autor que del actor, ¿no? Claro. Porque, bueno, está la aceptación, obviamente, ¿no? Pero digo, están también manejando de alguna manera determinadas condicionantes que marca el autor, ¿no? No es que yo le doy vida así porque sí, salvo, bueno, está que vos te propongas hacerlo, ¿no? Claro. Como diga, yo soy autor de lo que yo estoy haciendo, pero desde el momento que estás trabajando a través de otro, digo, también está ese juego, ¿no? Sí. Son bravos los dramaturgos, si te meten en cada brete que ni te digo. Totalmente. Bueno, así que tenemos a Alem Blanco y Andrea Macarena Hernández, que son los protagonistas absolutos de Casi Humana, que es escrita y dirigida por Sandra Macea, tiene una iluminación preciosa de Álvaro Domínguez, vestuario y selección musical preciosa también de Sandra Macea, Carlos Regerman hace edición de sonido, la fotografía de Lucía, produce Teatro El Umbral en su 27º ya estamos, ¿no? En cualquier momento llegamos a los 30. La producción es del teatro, hay música, miren, todo es uruguayo. León Villotti, que tenía una ópera para hacer, Sandra, que hizo una ópera de Villotti, Fernando Condon, Carmen Barradas, El Fuhrman, Graciela Paz Kevaidis, y Héctor Tosar, son todos uruguayos los que hacen la música, y está buenísimo porque además es una música preciosa, siempre se destacan las obras por esa música, y bueno, nosotros más que desearle que siga el éxito, yo creo que esta obra va a seguir. Yo espero que ¿Cuántas funciones quedan ahí en la biblioteca? Por ahora quedan 4, queda este fin de semana, viernes y sábado, y Saltean el fin de semana de turismo no,
el último fin Porque de está semana del cerrada mes, la facultad de la Derecho. facultad. Y el último fin de semana del mes, viernes y sábado también, es a las 21 horas. Acuérdense, no es en Biblioteca Nacional, porque la No, gente no, se porque confunde. si se van a la Biblioteca Nacional, ahí no Y van. no se vayan para el IABA tampoco. No, Adentro del edificio de la Universidad de la Facultad de República. Derecho, Facultad la de Universidad Derecho. de la República de 18 y Eduardo Acevedo, pero entran por Emilio Emilio Frugoni. Frugoni, que es el callejón, que muchos lo conocen por el callejón, Sí, claro. y dentro les indican cómo subir hasta la biblioteca, alguien los va a llevar. Pueden subir sin caminar Pueden tramos de subir escalera, por pero ascensor. yo Por no. favor, pregúntenles a los muchachos de la puerta si precisan usar ascensor. Hay ascensor. Sí. Pregunten y los van a conducir al ascensor. Y no hagan con María Rosa, que el Que señor subió le todo. dijo, y tiene 2 tramos más, y yo dije, bueno, cuando llegue, si sobrevivo, pero yo sobreviví. Tampoco estamos hablando que son 100 escalones, son un poco menos, pero de todas maneras hay un ascensor. Yo nunca lo vi, no me dijeron, y yo por ahí nunca entré a la facultad, entonces no tenía manera Claro, si no de saber. conocías, claro. Nadie. Es en el primer piso, así Es que el bueno, primer piso. es accesible. Sí. Así que está, y es muy linda la biblioteca, además para que Es conozcan la una biblioteca belleza del lugar. de El la lugar Facultad de es una Derecho. Belleza. Yo me quedé enamorada del espacio, además esas maderas tan divinas, y tiene buena acústica. Sí, tiene buena acústica. Tiene buena acústica. Es un lugar, La música es patrimonio, suena la Facultad de precioso. Derecho es patrimonio, obviamente. La biblioteca también tiene muchos años, tiene 170 años, si no me equivoco. 175 tiene la universidad, el edificio. Y bueno, poco Puedo estar después equivocada, pero debe andar en ese entorno, porque la biblioteca facultad también. sin biblioteca, digo, al poco Claro. tiempo se habrá empezado a armar, y toda la gente que pasó por la Facultad de Derecho, mi hermana me dijo, no, yo nunca hice uso, por eso no sabía que para llegar había que subir escaleras y eso, porque Claro. nunca fui por la biblioteca, pero aquellos alumnos, bueno, yo me acuerdo que fue mi esposo que hizo Facultad de Derecho, y que decía que la biblioteca era preciosa, pero claro, yo me la imaginaba entrando Claro. a la universidad, ¿no? Claro. Nunca miré, o sea, yo como le decía antes a Andrea, nosotros vivíamos en Guayabo y Tiquitán Narvaja con Jorge cuando recién nos casamos. Entonces íbamos ahí al callejón a tomar mate en un banco que había ahí en la plaza, ¿no? Pero pasaba yo de venir del trabajo, atravesaba el callejón y nunca miré si tenía o no escalinata. Capaz que alguna vez lo vi, pero como no era un lugar al que yo iba a entrar, Claro, uno no se le presté fija. atención. Claro. Pero de todas maneras hay accesibilidad. Yo no la vi, no me la dijeron, pero la hay, sí, Claro. así que vayan tranquilos y no se lo pierdan. Casi Humano de Sandra Macea, con esta divina actriz, y con Alén, Gracias. que anda por ahí también, que lo felicito. También porque le mando un beso precioso a espectáculo. Florencia Schiavone, que es mi amiga, actriz también. Sí, tenés razón. Que está mirándonos. Hola Flor, besito. También. Sí, y bueno, los y invitamos. vayan. Es un espacio no convencional, nuevo, nunca se había hecho una obra de teatro ahí adentro, es la Nunca. primera vez. Fue lo que me dijo Sandra, que era la primera vez que era se la hacía. primera vez que se hacía, y el director Néstor Gamarra, el director de la biblioteca, está muy contento. Y las autoridades de la Facultad de Derecho también, porque claro, han tenido en el Paraninfo de la universidad, que Bueno, la eso Comedia sí. Nacional hizo hace poco, pero la biblioteca de Facultad de Derecho nunca. Entonces, Divino. claro, es un espacio nuevo para... Sí, y además es un espacio para una obra que trata vida de escritores, y eso es el lugar adecuadísimo, Claro. diría yo, ¿no? Perfectamente adecuado. Muchísimas gracias, Bueno, Andrea, por muchas estar gracias acá. a vos. Bueno, ustedes vayan, ya se la recomendamos, ya lo dijimos en la cartelera del sábado, y lo repetimos, es un espectáculo además es un espectáculo accesible. Vamos a entendernos que no es que hay cosas que te hagan pensar y no sé, que tenés que saber un montón de cosas para verla, ¿no? Exacto. La podés ver, es una obra accesible, y es una obra que seguramente les va a gustar mucho, no solo porque hable de 2 escritores uruguayos, que es más allá de eso, sino por todo el entorno que tiene, que va mucho más allá de Amanda Wenger y de Lautremont.
Sea hasta mañana con más Teatro al Día. Gracias, chau, chau. Chao.